Bueno, vamos a desglosar esto. O sea, si hoy en día un adulto, un profesional, lee un titular alarmista sobre una nueva dieta milagrosa a base de imanes y va y se lo cree ciegamente. Sin buscar un solo dato, claro. Exacto, sin verificar nada. Nuestra reacción habitual es decir, bueno, es culpa de las redes sociales o del algoritmo, ¿verdad? Pero hay otra perspectiva que es mucho más estructural y fascinante. Totalmente. Una perspectiva que mira hacia atrás. Sí, ese nivel de credulidad sugiere que, digamos, hace 10 o 15 años el sistema educativo falló en su misión principal. O sea, la educación científica de esa persona probablemente se basó en aprobar un examen estandarizado. Memorizar para la prueba del viernes. Tal cual. Y no en construir un filtro real para entender el mundo. Y esto es exactamente lo que vamos a explorar en este análisis profundo, porque las instituciones están intentando desmantelar ese modelo viejo ahora mismo. Es un cambio de paradigma gigante. Gigante. Tenemos sobre la mesa un documento que es pura política pública en acción. Es la guía completa para la evaluación docente de ciencias naturales, enfocada específicamente en el segundo ciclo. ¿Un marco oficial? Sí. Anclado en el CEIP, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, y además respaldado por el Ministerio de Educación. A mí como presentadora me entusiasma muchísimo porque analizar cómo el Estado evalúa a quienes enseñan ciencias, bueno, revela qué tipo de ciudadanos estamos intentando formar. Y es el ángulo correcto para abordar este documento, la verdad. No estamos hablando de un simple temario escolar, o de una sugerencia metodológica para que las clases sean un poco más entretenidas. Claro, no es un folleto de actividades divertidas. Para nada. Se trata de un instrumento de evaluación con mucho peso institucional. Define qué constituye una buena enseñanza y determina el desarrollo profesional de los docentes. ¿A nivel país? A nivel nacional, exacto. El cambio aquí radica en que el evaluador ya no entra al aula con una tablita para confirmar si el profesor dictó las definiciones correctas del libro. La clásica lista de verificación. Esa misma. El objetivo de la evaluación ahora es observar si el docente logra instalar una arquitectura mental específica en sus estudiantes. Una arquitectura mental. Me encanta ese concepto. Sí, una arquitectura capaz de procesar el caos del mundo natural, de entenderlo. Y para construir esa arquitectura, la guía establece una base súper particular. O sea, me llamó mucho la atención que no arranca con biología celular compleja o con fórmulas de física. No, va lo fundamental. Exacto. Comienza con lo que el documento llama las 5 grandes ideas de la ciencia, que son como postulados absolutos sobre los que se sostiene todo. El andamiaje, digamos. Sí, mira, las repaso rápido. La primera, los seres vivos están formados por células. La segunda, la energía se transforma y se conserva. Tercera, la materia está compuesta por partículas. Ajá. La cuarta dice que la Tierra es un sistema dinámico. Y la quinta, los organismos interactúan con su ambiente. O sea, son frases súper concisas, pero abarcan, bueno, toda la existencia física. Lo fascinante aquí es el propósito de destilar la ciencia en estas 5 grandes ideas. Es estrictamente cognitivo. Piensa que la cantidad de conocimiento que se produce a nivel global cada semana es inabarcable. Es imposible estar al día. Imposible. No puedes mantener un currículum actualizado con cada nuevo descubrimiento científico. Entonces, al forzar la enseñanza a orbitar alrededor de estas 5 ideas, la guía resuelve el problema de la sobrecarga cognitiva. Te da un lugar donde poner la información. Claro, funciona como un andamiaje. Si un docente logra que la clase comprenda esta estructura, los estudiantes podrán colgar cualquier información nueva en el lugar adecuado durante el resto de sus vidas. O sea, yo lo pensaba leyendo las fuentes como el sistema operativo del universo. Buena analogía. ¿Verdad? Piensa en cualquier teléfono o computadora de hoy. Tienes un sistema operativo base que hace que todo funcione de manera lógica y sobre esa base instalas aplicaciones. Las apps serían los datos concretos. Exacto. Cualquier dato aleatorio como, no sé, descubren una nueva especie en el océano o hay un avance en baterías de litio, eso es solo una aplicación nueva. Si tu base está sólida, la aplicación se integra sin problemas. ¿Y funciona a la perfección? Pero, claro, el desafío es, si tenemos este supersistema operativo, ¿cómo lo arranca un profesor un lunes por la mañana a primera hora, cuando su plan de estudios le dice simplemente fotosíntesis? Y ahí, justo ahí, es donde la evaluación docente del CPIP se vuelve muy rigurosa. Un evaluador que se sienta atrás en esa clase de fotosíntesis no le va a poner una buena nota si el profesor solo hace que copien la fórmula química en la pizarra. Exactamente.
Una clase excelente según este marco moderno ocurre cuando el profesor usa la fotosíntesis como un vehículo para demostrar la gran idea número 2. La de la energía se transforma. Esa misma. Y la número 5, sobre cómo los organismos interactúan con su ambiente. El evaluador busca evidencia de que el profesor está guiando a la clase para entender cómo la luz del sol no desaparece mágicamente. Sino que se vuelve energía química en la planta. Exacto. Y afecta a todo el ecosistema. Ahí la fotosíntesis ya no es un concepto aislado para el examen, se convierte en la manifestación de una regla universal. Pero a ver, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo, porque me surge una duda importante leyendo la siguiente sección de la guía. Adelante. Porque pasamos de estas grandes ideas, que suenan súper abstractas y universales, a los contenidos clave. Y el documento los divide de la forma más tradicional posible. Las 3 áreas de siempre. Sí. En biología menciona célula y transporte, sistema inmune, nutrición. En física y química, materia, energía, electricidad. Y en tierra, tectónica y ecosistemas. Suena conocido, ¿no? Suena al índice de mi libro de texto de los años 90. Entonces, la pregunta es, si los temas son exactamente los mismos de siempre, ¿realmente estamos frente a una revolución educativa o es puro marketing de los mismos contenidos? La sospecha es súper válida. Y te digo, es uno de los mayores puntos de fricción al implementar este marco en las escuelas. Me imagino. Porque claro, la materia prima de la ciencia no ha cambiado. O sea, la electricidad sigue funcionando igual que hace 50 años. Los electrones no se enteraron del nuevo currículum. Exacto. Pero la diferencia fundamental, lo que el evaluador del ministerio está buscando, no es el ingrediente, sino lo que se hace con él. La educación tradicional era como memorizar los ingredientes de una despensa. Saber qué es la sal, qué es la harina. Saber las definiciones de memoria y ya está. El modelo de esta guía se parece más a evaluar a un chef durante el servicio de cena en un restaurante lleno. Los ingredientes son los mismos de siempre, pero se evalúa la capacidad de combinarlos bajo presión. Para crear algo que tenga sentido. Claro, respondiendo a problemas reales, tiempos específicos, comensales distintos. Siguiendo con esa línea del chef, ¿cómo se ve esto en una sala de clases real durante una evaluación? Si tomamos el tema que mencionaba antes, electricidad. A ver, en el enfoque antiguo, electricidad era memorizar la ley de Ohm, hacer 3 cálculos de resistencia en un papel y entregar la prueba. Y olvidarlo al día siguiente, seamos sinceros. Totalmente. Bajo esta nueva guía, una clase de electricidad evaluada positivamente necesita un diseño pedagógico diferente. El estudiante tiene que aplicar el concepto. Hacer un circuito, por ejemplo. Más que eso, el docente podría plantear un problema sobre el consumo energético en la región o pedirles que diseñen un circuito para optimizar recursos en el propio colegio. Aplicado a su entorno. Exacto. Y el evaluador observará si el docente permite que los alumnos interactúen, que cometan errores al armar los cables y que deduzcan la relación entre voltaje y resistencia por sí mismos. Wow, eso es fuerte porque, no se evalúa si repiten la fórmula. Para nada. Se evalúa la comprensión del fenómeno físico. Cambio drástico en la identidad del profesor. O sea, pasar de ser esta figura de autoridad absoluta que tiene todas las respuestas y simplemente las dicta desde la pizarra, a ser una especie de facilitador. Un guía que diseña problemas. Sí, un guía que se queda mirando cómo los estudiantes tropiezan una y otra vez hasta encontrar la solución. Como profesora, eso debe ser profundamente incómodo si llevas 20 años perfeccionando tu clase magistral. Es una transición sumamente compleja, créeme. Descentralizar el conocimiento dentro del aula genera mucha resistencia. Implica ceder el control. Claro, el silencio en el aula ya no es señal de éxito. Exacto. El caos estructurado lo es. Y este nivel de dificultad explica por qué se necesita un instrumento oficial, dictado por el ministerio, para forzar este cambio estructural. No pasaría por arte de magia. No ocurriría de manera orgánica, porque requiere rediseñar cómo planificas, cómo hablas en clase y, sobre todo, cómo pones las notas. Y aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, para quienes acompañan esta inmersión, esta es la clave. La guía deja súper claro que esta transformación busca un objetivo mucho más profundo que simplemente aprender materias científicas. Trasciende la ciencia, sí. Totalmente. El documento le dedica una sección inmensa a 2 áreas de desarrollo: las habilidades del siglo XXI y la alfabetización científica. Que son el corazón de todo esto. Exacto. Empezando por las habilidades del siglo XXI, la lista es súper explícita.
Incluye pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación, trabajo colaborativo y creatividad. Así es. Y a mí me vuela la cabeza que la creatividad o el trabajo colaborativo tengan exactamente el mismo peso curricular en este documento que, no sé, la física cuántica o la anatomía. Es que esto responde directamente a cómo funciona el mundo profesional e investigativo hoy en día. Esa idea del científico solitario. El genio loco en el laboratorio. Claro, teniendo su momento de eureka a medianoche. Es un mito histórico. Hoy, avances como la tecnología de ARN mensajero o la exploración espacial son el resultado del trabajo coordinado de miles de personas, Miles de mentes comunicándose. a través de múltiples disciplinas. Entonces, evaluar si un profesor fomenta el trabajo colaborativo no es ver si juntan las mesas en grupitos de 4. Que es lo típico que uno hacía en el colegio. Exacto, no es solo sentarse juntos. Significa observar si el docente estructura tareas donde el éxito de un grupo dependa de que compartan información con otro, debatan sus hallazgos y lleguen a consensos basados en datos reales. Me fascina explorar esto de la creatividad dentro del marco científico, porque solemos encasillar la creatividad solamente en las artes, ¿no? Pensamos en un lienzo en blanco o en componer una canción. La monopolizaron las artes, ¿sí? Totalmente. Pero en este contexto de la guía, la creatividad se define como el motor para diseñar experimentos. Así es. O sea, si unos chicos notan que las plantas de una zona del patio se secan y el profesor los guía para hacer una hipótesis, aislar variables y armar un experimento con lo que tienen a mano para probar si es el sol, la tierra o el agua, Eso es creatividad pura. es un ejercicio de creatividad técnica súper sofisticado. Y el gran desafío para el evaluador del CPI es medir esa creatividad. ¿Cómo lo hace? Observando cómo responde el profesor frente al error de los alumnos. Ah, el manejo del fracaso. Exactamente. Si el experimento falla y el profesor inmediatamente les da la respuesta correcta para avanzar rápido, la puntuación en desarrollo de habilidades será baja. Pierde puntos. Claro. En cambio, si utiliza ese fracaso para preguntar qué variable no tomamos en cuenta y los empuja a rediseñar la prueba, entonces está cultivando la resolución creativa. Se premia la tolerancia a la frustración intelectual. Se penaliza entregar respuestas fáciles. Y esa misma estructura de pensamientos se entrelaza de una manera inseparable con el segundo gran pilar que mencionaba, la alfabetización científica. ¿Qué es la meta final, diría yo? Sí, la guía detalla objetivos concretos como comprender fenómenos naturales, aplicar ciencia a la vida cotidiana, evaluar información científica e interpretar evidencia. O sea, es imposible leer, evaluar información científica y no pensar en el ecosistema digital actual. Es el núcleo de este esfuerzo institucional. La alfabetización científica reconoce una realidad muy cruda. La inmensa mayoría de los niños en esa aula no van a ser biólogos moleculares. Ni físicos teóricos. Exacto. Van a ser contadores, artistas, choferes, abogados, pero todos ellos van a ser consumidores de información. Todos van a ser pacientes médicos y todos van a votar. Totalmente de acuerdo. Entonces, la capacidad de interpretar evidencia ya no es una habilidad académica, es una herramienta de supervivencia ciudadana para el siglo XXI. Pero ese es justo el punto crítico de fricción que hablábamos. ¿Cómo evalúa el sistema si un estudiante realmente sabe interpretar evidencia? No es fácil. Una prueba tradicional de opción múltiple es inútil para esto. Si le pregunto, ¿cuál es la función de los glóbulos blancos? Marca la opción B, combatir infecciones, y pasa a la siguiente. Eso es memoria, no es alfabetización. Y por eso las rúbricas de evaluación docente bajo este nuevo marco penalizan depender solamente de pruebas estandarizadas. Claro, no puedes medir esto con un test. Para demostrar que estás enseñando a evaluar información, el evaluador va a buscar estrategias como el análisis de casos. Por ejemplo, el profesor podría llevar un artículo de prensa real, uno bien sensacionalista, Como el de la dieta de imanes. o uno sobre un supuesto químico tóxico en el agua del barrio. Y la tarea no es memorizar qué es el químico, sino desarmar el artículo. Preguntar, ¿cuáles son las fuentes de este periodista? Exacto. ¿Qué metodología usó? ¿El estudio que citan? ¿La muestra es grande o entrevistaron a 3 personas? ¿Esto contradice las grandes ideas de la ciencia? O sea, se evalúa el profesor por su capacidad para entrenar el escepticismo de los alumnos. El escepticismo metódico, sí. Volviendo a nuestro titular de la dieta de imanes.
El objetivo de la clase de ciencias no es que aprendan los tipos de magnetismo para la prueba. El objetivo es que 15 años después, cuando vean ese post en su teléfono, se dispare una alarma automática. Que su cerebro reaccione. Sí, que recuerden esa gran idea sobre cómo interactúa la materia, que busquen la evidencia clínica y que rechacen la desinformación instintivamente. Ese es el objetivo último de esta guía. Ahora, hay que ser realistas. Exigir este nivel de complejidad en todas las aulas públicas a nivel nacional es una apuesta monumental. Un apoyo continuo a los profesores. No puedes pedirles que transformen sus clases en laboratorios de pensamiento crítico sin darles el tiempo de planificación y los recursos materiales. Claro. El Ministerio y el CPIP plantean un estándar de excelencia, pero el debate real en los colegios siempre gira en torno a si las condiciones permiten alcanzar ese estándar de manera equitativa. Es como decir que el mapa puede ser perfecto, súper detallado, pero si el barco tiene filtraciones o la tripulación lleva remando sin dormir una semana, en la navegación va a ser súper difícil. Una tormenta. Aún así, tener este mapa es fundamental para saber hacia dónde hay que corregir el rumbo. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes siguen este análisis? Es un cambio de época. Al ver la guía de evaluación docente en su totalidad, queda clarísimo que acumular datos ya es obsoleto institucionalmente. Se reconoce formalmente que el acceso a la información no es una ventaja. Procesarla sí lo es. Así es. Este marco toma conceptos de biología, química y física, los vuelve grandes ideas comprensibles y usa el currículum tradicional como un campo de entrenamiento. Un gimnasio para la mente. Literal. Un espacio diseñado para desarrollar mentes que colaboren, que se comuniquen con precisión, que diseñen soluciones y que exijan evidencia antes de aceptar cualquier cosa como verdadera. La clase de ciencias como lente para evaluar la realidad. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final súper provocativa. Si este estándar realmente logra implementarse, estamos hablando de entrenar a toda una generación para que el escepticismo metódico sea su reacción primaria. Imagínate el impacto de eso. Es que se les capacita para no aceptar premisas sin evidencia y para analizar sistemas complejos. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando esta generación, armada con este rigor científico y esta sed de datos comprobables, aplique estas herramientas fuera del laboratorio? Si el sistema educativo logra que exijan evidencia para validar la naturaleza, es inevitable que apliquen esa misma lupa a las estructuras sociales, económicas o políticas que heredaron. Van a cuestionarlo todo. Formar ciudadanos científicamente alfabetizados significa formar ciudadanos imposibles de manipular. Y el impacto de eso, sin lugar a dudas, va a reescribir las reglas de nuestra sociedad mucho más allá de las paredes de la escuela.